así después se las puedo pasar también. Eh, Les comentaba entonces que vamos a ir por este lado, ¿no? Del tema de eh, del estudio comercial. Y bueno, ya que algunos cursaron en su momento y otros todavía no, me habían dicho la otra vez de marketing, traje un par de diapositivas para ver cómo se puede encarar esto. A ver, puede ser que sea o que esté más orientado a proyectos del estilo privado, ¿sí? Cuando uno dice, quiero hacer un estudio comercial o necesito hacer el estudio de marketing. Em, pero también lo podemos aplicar para un proyecto del estilo público, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Melanie está pensando en un producto bastante innovador o un tipo de circuito que no suele, eh, digamos, verse muy a menudo en otras ciudades, en otros países, deberíamos identificar también, ¿no? ¿Cuál es esa demanda? ¿Sí? ¿Qué características tiene? Lo mismo que el proyecto de Julieta con los balnearios, ¿sí? ¿Qué características va a tener un usuario de un balneario que de otro? ¿Es para todo lo mismo? ¿Refiere finalmente a una cuestión más ligada a, no sé, a la costumbre, a la tradición? Es decir, yo siempre fui a este balneario y entonces sigo yendo. Bueno, todas esas cosas tendríamos que ir atendiendo, entonces por eso está bueno refrescar algunos conceptos de marketing. La presentación que tengo es de el programa Sigo, que les comenté en algún momento que yo participaba. Y bueno, después se las paso, ¿sí? Pero esto básicamente era también una parte de la capacitación que se usaba para empresas turísticas, ¿sí? Y para el sector público. Entonces es bastante completa. Y ustedes acá, bueno, vamos a ir viendo algunas partecitas, ¿sí? Pero podríamos decir, bueno, a qué apuntar cada uno cuando arma el estudio comercial. Ujú. Esto bastante simple, ¿sí? De decir los objetivos que persigue toda empresa turística, como cualquier otra empresa, también podríamos decir, conquistar y retener a los clientes mediante la satisfacción y la superación de las expectativas de los clientes, haciéndolo mejor que la competencia. Bueno, eh, algunas definiciones de marketing, ¿sí? Que en esto básicamente también es porque también estamos, eh, digamos, utilizando este espacio para pensar proyectos que quiere que lo primero que les decía yo, tienen que identificar una necesidad, tienen que identificar un problema. Ok, el problema es que la oferta no está diversificada. Bueno, ¿de qué forma lo podemos resolver? Y el marketing también apunta a eso, ¿sí? Identificar qué necesidades existen y una vez que se identifican, bueno, ver cómo le podemos hacer llegar los productos o nuestros servicios de manera más eficiente y más eficaz que el resto, que la competencia. Voy un poco más rápido porque esto ya creo que lo han visto. El mercado, acá básicamente dice, son personas, ¿sí? La actividad turística nosotros entendemos que se da en este momento cuando la oferta y la demanda se encuentran, ¿sí? Entonces tenemos ahí que analizar siempre
cuáles son nuestros clientes actuales y cuáles son los potenciales. Y también pensar hoy en día que los clientes no son exclusivamente los turistas que vienen del extranjero, ¿sí? Tenemos que ser capaces de pensar que los turistas también son los residentes, así como le pasaba este plan a Yara de Jujuy, diciendo, bueno, abrimos la provincia para el desarrollo turístico, pero únicamente entre los mismos jujeños. Ok, bueno, pensar así, ¿no? También pensar, bueno, ¿qué le vamos a poder ofrecer a la propia gente de nuestro entorno? Quizás, chicos, si yo estoy pasando así eh, las diapositivas, las filminas y uno tiene una pregunta, no lo veo justo, entonces directamente activa el micrófono y pregunta. Bueno, entonces, acá hay una serie de acciones que debe realizar una empresa turística. Acá sí, quizás ya nos enfocamos más a un sector privado y esto podría ser más aplicable quizás al trabajo de Julieta o al trabajo también de Melanie en cierto punto. Pero bueno, son ideas que nosotros tendríamos que pensar para captar y retener a los clientes. Entonces son estas cuatro acciones. Segmentar al mercado, la selección del nicho o mercado meta, la diferenciación diferenciar el servicio y el posicionamiento de la empresa. Entonces vamos a ir viendo cada una, ¿sí? Em, la segmentación, bueno, cuando podemos empezar a ver cómo eh, dividir o cómo realizar alguna separación y un segmento donde vamos a poder encontrar distintos turistas. Acá, de nuevo, pensar en los potenciales, en los clientes actuales, pensar en los clientes que pueden ser los propios residentes de la región, ¿sí? Entonces, algunas, perdón, algunas ideas sobre cómo se suele segmentar, ¿sí? Entonces, acordémonos, estamos en el estudio comercial, vamos a analizar el mercado y si nosotros decimos, bueno, este, eh, este proyecto que estoy armando ahora, ¿a quién se lo podría estar dirigiendo? Bueno, por variables, si yo segmento geográficamente, podría pensar, como acá da algún ejemplo, bueno, para el turista internacional, para el nacional, para dentro de la provincia y de la ciudad, por producto o servicio, podría ser que yo estoy pensando eh, digamos, por ejemplo, un hotel en una localidad como Bariloche, yo podría decir, bueno, tengo si yo voy a segmentar por producto o servicio, puedo decir que durante el invierno me enfoco más a un público estudiantil y durante la temporada baja de mayo y junio y un parte de abril, me enfoco más hacia un público de tercera edad o mayor. ¿Sí? Pensar que una empresa no necesariamente siempre tiene que estar segmentada hacia un solo punto del mercado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque también a veces atarse a a esa cultura o a ese propósito no termina rindiendo mucho. Es lo que estamos viendo
¿no? Como, y ya se los mencioné varias veces, empresas que hacían algún producto de plástico hoy están construyendo barbijos, ¿sí? Eh, entonces, ahí empezaron a segmentar por productos, sí, yo sigo vendiendo esto, pero también a la vez armé otra parte para esto. Y después también algunos pueden segmentar por variables socioeconómicas. Entonces dice, bueno, yo tengo este producto para este tipo de mercado que sé que va a gastar tanto y también tengo la posibilidad de abrir una parte, una Netso o lo que sea para estos que van a gastar tanto. O puedo ir segmentando y decir, bueno, querés tal servicio, cuesta tanto, querés tal otro, cuesta tal cosa. Eh, esto ya lo vimos. ¿Y por qué es conveniente? Dice, porque puede adecuarse mejor a lo que requiere el cliente, ¿sí? Para captar a ese mercado, las acciones van a ser más específicas y si yo soy capaz de identificar un segmento, digamos, que alguien no haya tocado, que alguien todavía no se haya dado cuenta que existe como tal, es probable que la cantidad de competidores disminuya, ¿sí? Es decir, que eh, en la medida que mi producto o servicio sea de un estilo todavía en una fase muy innovadora o que tenga ciertos, digamos, limitantes para el resto, para copiarlo, entonces yo voy a tener un poco más de avance, ¿sí? Eh, pero se imaginan que, creo que este ejemplo ya lo usé, pero cuando eh, los restaurantes habían incluido ese botoncito para llamar a los mozos, ¿sí? En las mesas. Y decían, ah, bueno, con esto innovamos y con esto ya no nos van a poder copiar, ¿no? Al momento que esa tecnología fue más accesible para otros, listo, ya está. Ni siquiera había segmentado el mercado ahí. Habías agregado solamente un, un instrumento pequeño que pensaste que no se iban a poder copiar, ¿sí? Ligado a esto, otra de las acciones que uno puede generar es la selección del nicho o el mercado meta. ¿M? Que esto estamos bastante acostumbrados, ¿sí? Pero esto también, ¿por qué es que se da sobre todo en un programa de capacitación para empresas turísticas, como era el SIGO? Porque muchas veces en las empresas, ¿sí? Eh, turísticas, ¿sí? En los hoteles, en los restaurantes, en el interior, sobre todo, pero también en ciudades cercanas a la ciudad de Buenos Aires, en la misma ciudad de Buenos Aires, cuando uno le pregunta, y bueno, ¿cuál es tu mercado? ¿A quién le apuntás? ¿Quiénes son tus clientes? Ah, te dicen, fácil, todos los que pasen por la puerta. Y Y ese tipo de respuesta es la que después nos deja un poco, eh, digamos, vacíos, ¿sí? Cuando decimos, pero ¿qué características tienen? Vos no podés apuntar siempre a todos y a todos por igual, ¿sí? Si yo quiero hacer un circuito, si yo quiero hacer capacitaciones, si yo quiero hacer, eh, a ver, trabajar con los hoteles para reformular toda la acción después del COVID. ¿Puedo trabajar con todos los hoteles por igual? ¿Todos los hoteles estarían predispuestos a trabajar de la misma manera? No, la realidad es que voy a tener que ir achicando un poquito esa visión, ¿sí? Es decir, yo voy a trabajar con estos, ¿sí? Eh, Hay un ejemplo de una localidad en el Valle de Uco, La Consulta, en Mendoza,
¿sí? Que hacían turismo comunitario. Fue una de las primeras comunidades, ¿sí? Más rurales, no tanto que podríamos decir rural y pueblo originario, como uno está más acostumbrado a pensar en el turismo comunitario. Y ellos habían encontrado un mercado muy segmentado, que eran los alemanes que hacían trabajos o voluntariado en el exterior. Entonces, todos los años los alemanes iban, ayudaban en la cosecha de las uvas, hacían pan casero, mermeladas, etc. Hasta ahí, bien. La idea todavía del turismo comunitario como autogestionado, como una modalidad también de gestión que servía a toda la comunidad, todavía estaba medio verde, pero les iba bastante bien mientras llegaban los alemanes. Los alemanes en algún momento dijeron, bueno, ahora vamos a seguir haciendo voluntariado, pero en África. Listo, la consulta terminó, ¿sí? Seguirá muy tibiamente, pero lo que la había posicionado ahí como un destino de turismo comunitario se fue licuando. Em, entonces, este es uno también de los riesgos, ¿sí? Que existen cuando uno piensa en apuntar tan finamente a un segmento y después ese segmento se te fue y vos habías armado todo en base a él o a ella y listo, estás en el horno. Em, Pablo, sí, consulta, entonces en este caso recomendás que se trabaje en más de un solo nicho. sí, Ujú. sí. Por ejemplo, si yo voy a decir, ok, por eso decíamos parte de las dos, de la acción anterior. Si, si yo pude segmentar no sé, geográficamente por viajeros internacionales y nacionales, Ujú. quizá después puedo bajar y también decir, bueno, dentro de los internacionales tengo turismo de naturaleza y de los nacionales me voy a enfocar también en el nicho de familias o tercera edad, ¿sí? Eh, O sea, hacer una segmentación de ese nicho. Del mismo nicho hacemos otra segmentación, una subsegmentación sería. Eh, en realidad sería primero la segmentación más global, sí, sí, segmento Macro. claro, por geográficamente, sí, Ujú. segmento por producto o servicio, y después dentro de eso también voy buscando el nicho al que voy identificando. Eh, y esto porque también decía que servía Andrea, porque eh, muchas veces uno dice, no, esto es para todos, pero después el para todos se diluye mucho. Entonces, si yo quiero ir a buscar, cuando digo ir a buscar, es decir, no sé, voy a una feria de turismo, armo una publicidad, armo algún recurso para ir a captar esos potenciales clientes. ¿A quién estoy apuntando? No, no puedo, no hay un mensaje que sea o que aparezca para todos por igual y que a todos los convenza. ¿Sí? Entonces yo Sí, no solo el tengo mensaje, sino también los medios por donde lo transmitís. tal cual, tal cual. Qué sé yo, vieron que uno dice, nada, Facebook ya fue, ahora es Instagram y todo, pero Facebook todavía para la gente mayor o más de 40 50 años, tampoco tan mayores, sigue siendo un recurso. Entonces, si yo pongo una publicidad ahí, también me puede servir. De, ah, si escuchan la voz, es la voz de mi hijo también que está ahí hablando con sus amigos de internet, sus amigos de Fortnite. Em,
A ver, entonces los medios, como decías vos, Melanie, son también importantes, ¿sí? Pero si yo no conozco dónde voy a ir a buscar eh, a estos mercados, ¿sí? A estos potenciales clientes, no, lo voy a perder. Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? Con que el estudio comercial tenemos que ser capaces de hacer un barrido muy grande y exhaustivo de estadísticas, ¿sí? De decir, bueno, yo voy a poner este circuito en la provincia de Salta, ¿sí? Ok, ¿qué características tiene la gente los turistas que visitan Salta? ¿Sí? Esos datos hay bastantes. ¿Mm? Eh, bueno, les decía, eh, por ejemplo, Salta, Ciudad de Buenos Aires, ahí cuando eh, les pasé la información, bueno, eh, a ver, esperen un poquito que me llegó un mensaje. Chicos, perdón. Em, pasó que mi nene también tenía una clase de Zoom. Bueno, ahí vamos. Les decía, ¿sí? Recapitulando, hay destinos como los que están eligiendo de Salta, Ciudad de Buenos Aires, eh, Miramar, ahí que le pasé el plan a Agustín. Bueno, todos esos lugares eh, tienen ya un tanto de información que nosotros podemos decir, listo, aprovechemos toda esta info que nos aparece y, y, armémoslo, ¿sí? Pero tengo que tener todo el estudio más global de decir, bueno, a ver qué características tienen esto, si encontramos, bueno, cuánto gastan, en qué se mueven, em, qué, a ver, qué eligen para alojarse, si se alojan en casa de familia, si se alojan en hoteles, qué categorías son. Entonces todo eso me empieza a decir, bueno, yo podría apuntar a esto, yo podría apuntar a esto. Este tipo de cliente que aparece acá, entiendo que no está representado en ningún sitio, ¿sí? Em,
Si podemos identificar eso, tenemos gran parte del trabajo hecho, ¿sí? Y si encima nosotros encontramos que atendiendo a ese cliente, ¿sí? A ese usuario, ¿sí? Porque podríamos pensar en usuario como si estábamos también, para que no suene tan justamente marketinero y tan empresarial todo, ese usuario, ese visitante. Sí, sí, nosotros vemos que lo atendemos de cierta forma y tenemos cierta expertise, cierta forma de atenderlo que otros no lo pueden hacer, listo, mejor. Otro segundito, perdón. Bueno, ahí vamos bien hasta acá. Sí, sí. Bueno, bueno, esto es lo que les decía de cómo identificar a las necesidades de los clientes. Eh, Y nosotros vamos a estar sobre todo en este segundo punto que dice realizando investigaciones sobre comportamiento y las tendencias del mercado, ¿sí? Eh, Fíjense que estas otras dos partes podrían ser más orientadas a cuando la empresa ya existe y dice, bueno, me doy cuenta que mis clientes están continuamente pidiéndome que exista que tenga una pileta o que la pileta esté climatizada. ¿Es realmente necesario eso? Bueno, quizás pueden hacer una encuesta, quizás pueden hacer un recorrido por otros alojamientos que estén en la misma categoría, ¿sí? El problema acá muchas veces es, dentro del negocio del turismo, es eh, hacer las cosas igual que lo que hace la competencia o fijar un precio exclusivamente por cómo lo están fijando los demás hoteles, ¿sí? Eh, o el precio de un plato en un restaurante, ¿sí? Todas esas cosas influyen y terminan siendo bastante pobres los resultados. Acá hay un ejercicio que a mí me gustaría que lo practiquen, ¿sí? Sobre todo cuando ya están pensando cómo va a ser su proyecto, eh, para identificar estos segmentos, estos nichos, ¿sí? La posibilidad de hacer un cuadrito que en estas columnas, ¿sí? Vaya poniendo, bueno, el nicho que yo identifiqué y donde dice el qué es lo que están buscando. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué necesidad tienen? ¿Sí? Dice análisis de las necesidades del nicho. Por ejemplo, acá pone el tema de un nicho como los estudiantes. Bueno, ¿qué buscan los estudiantes? Convivencia, esparcimiento, aventura, ¿sí? ¿Qué busca un viajero de negocio? Facilidad de comunicación, espacio de reuniones, business center, ¿sí? Cosas bastante simples, ¿no? Uno ubicaría acá. Entonces, lo que se haría después es traducir esas necesidades, esos qué, acá ya eligen un solo segmento, ¿sí? Y dicen, bueno, a ver, el estudiante me pedía
¿qué cosa? Esparcimiento. ¿Sí? Entonces yo voy a poner esparcimiento en la primera fila. Y después las otras columnas van a decir, ¿cómo voy a lograr que ese segmento tenga resueltas sus necesidades de esparcimiento? ¿Sí? Acá, por ejemplo, dice, eh, de un tipo de segmento necesitaba descanso y relajación, variedad de platos étnicos y oficinas en diferentes puntos del país. Bueno, entonces yo voy a decir, ¿cómo voy a resolver eso desde mi proyecto? ¿Sí? Desde mi emprendimiento. Em, entonces, de nuevo, uno muchas veces quiere o piensa que es fácil, ¿no? Decir, no, yo voy a apuntar al público ABC1 alemán que viaja por toda América Latina y yo lo voy a recibir a ese turista que además gasta en euros. Ok. ¿Y te fijaste qué cosas necesita ese turista? ¿Qué cosas busca? ¿Sabés cómo se las vas a ofrecer vos? ¿Tenés gente para empezar que hable un muy buen inglés o aunque sea algo de alemán para atenderlos? ¿Sí? ¿Tenés capacidad de, eh, no sé, publicitar, promocionar en esos mercados? ¿Sabés cómo llegarles? ¿Sí? Entonces, de nuevo acá, el análisis del mercado, ¿sí? Desde donde partimos para decir, bueno, a ver qué características tienen, por ejemplo, para el proyecto de Yara. ¿Qué características tienen los hoteles que yo quiero, con los que quiero trabajar? ¿Sí? Para readaptarlos al turismo post-COVID. Bueno, tienen estas y estas características. ¿Puedo trabajar con, no sé, todos los hoteles de la ciudad de Buenos Aires? ¿O estoy pensando en hoteles de tales y tales características? ¿Sí? De tantos y tantos espacios, eh, de tal cantidad de, digamos, empleados? Todas esas cuestiones me parece que tienen que ser ahí atendidas y reflejadas, ¿sí? Y cuando uno las empieza a identificar, dice, bueno, está bien, entonces yo podría apuntar a esto. Yo tengo tales capacidades, ¿sí? No sé, Melanie, vos con tu proyecto, vos podrías apuntar a un turista que tiene estas características, pero también podrías apuntar a tal y tal y tal y tal, y todos los turistas que visitan La Boca, no, de repente no. Tendrías que enfocarte en unos, ¿sí? En un segmento de ellos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Claro, sí. Perfecto. Entonces después seguimos con la otra acción, ¿sí? Que dice diferenciar el servicio. Eh, digamos que es otra forma también de decir, bueno, este proyecto, esta empresa, este emprendimiento, se diferencia de los demás, ¿sí? Se diferencia a veces por precio, eh, a veces se puede diferenciar eh, por el mismo producto innovador, ¿sí? Acá dice importante, la diferencia del servicio de una empresa turística estará limitada por la capacidad de imitar de sus competidores, ¿sí? Creo que esto también es muy eh, interesante plantearlo ahora, ¿no? Donde hasta el momento existían algunas iniciativas para eh, trabajar o para mostrar dentro de la ciudad, no sé, los circuitos de la memoria. Eran muy puntuales. La gran mayoría de los guías de turismo que iban a buscar a, no sé, a sus turistas a la terminal de cruceros o que estaban acostumbrados a hacer un transfer del aeropuerto al hotel y todo, la verdad que mucho
no se interesaban por ese producto, ¿sí? Del turismo de memoria, del turismo que revaloriza ciertos puntos de la historia eh, no tan conocidos y no tan masivos. Y de repente ahora vemos que sí, la gente no se va a poder mover mucho, no vamos a tener tantos turistas internacionales, los cruceros el año próximo no van a ser tan masivos o ni sabemos si va a haber. Entonces todos esos guías de turismo se van a tener que reacomodar y van a querer entrar a ese mercado, ¿sí? Al mercado que apuntaban eh, con los circuitos de memoria, la historia menos conocida, etcétera. ¿Será tan fácil para ellos meterse ahí o más o menos? ¿Sí? Dependiendo entonces de la diferenciación que uno haya podido lograr. ¿Sí? Como les decía, si la diferenciación de un restaurante era nada más poner un dispositivo para llamar al mozo, cuando la competencia lo logró hacer, ya está. O restaurantes que dicen, no, mira, yo trabajo, eh, a ver, no sé, en Santa Rosa de Calamuchita, yo tengo unos platos de trucha patagónica. Entonces yo la verdad que me diferencio un montón de mi competencia porque tengo estos platos que no los tiene ningún otro restaurante. Eh, y de repente el proveedor de ese pescado dijo, uy, la verdad que llegar hasta acá con solamente para atender a este restaurante y habiendo tantos restaurantes, yo les empiezo a ofrecer al resto mis productos. Entonces, cuando te quisiste dar cuenta, eh, vos eras el único y ahora hay 5 más que dan platos de trucha. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no hiciste un buen acuerdo con el proveedor. Vos tendrás que decir, no, mira, vos sos mi proveedor exclusivo. Yo, decime cuánto me vas a cobrar, vos manteneme el precio, yo no te voy a dar vueltas, etcétera, pero vos no yo quiero ser el único acá que venda eso. Es jodido, ¿sí? No digo que no, que sea fácil. Pero si yo estoy buscando diferenciarme del resto con un plato, tengo que asegurarme que el resto no consiga eso, ¿sí? Eh, entonces uno dice, bueno, cuando yo voy a tal lugar y quiero probar, y además igual sería raro, ¿no? Yo cuando estoy en Córdoba, en alguna provincia del norte, en el interior del país en general, y me dicen, no, ¿querés rabas? Y digo, la verdad que rabas. Las rabas vienen de Mar del Plata. Tengo 1000 kilómetros desde acá, no sé. Pero después también vas al puerto de Mar del Plata y querés comer una raba y te llevas cada fiasco, ¿sí? Entonces tampoco, tampoco es garantía eso, ¿no? Em, pero, pero bueno, ahí pensar toda esta acción de la segmentación para nuestro proyecto podría ser también uno de los puntos interesantes. Y la última acción es el posicionamiento de la empresa, ¿sí? El lugar que va a ocupar la marca, el destino y cómo hacerlo, ¿sí? Acá va a decir algunas ideas para posicionar la empresa, ¿sí? Dice, resaltando sus características específicas, destacando las necesidades que satisfacen, enfatizando los beneficios que ofrecen. Es bastante jodida, pero dice, empleando la comparación con la competencia. Es decir, bueno, miren, nosotros somos mejor que ellos, ¿sí? Eso lo quiso hacer Pepsi durante muchos años y tampoco podía ponerse en eso. O otro, sobre todo en O productos. mostaza. No te Perdón, comas el verso. El de mostaza que se compara con McDonald's y todo eso. claro, viste, te quieren mostrar, bueno, esta es la verdadera hamburguesa, todo, y bueno, pero Claro. también atrás de eso, estas empresas tienen
digo, McDonald's o las otras tienen una continua exposición en los medios y van a decir, bueno, sí, los dejamos un rato, pero McDonald's si quiere te baja 50% el precio de todo y te arruina, ¿sí? Esto pasa mucho en los hoteles, en alojamientos en el interior, cuando aparece uno nuevo. Y dice, a ver, ¿cuánto cobra el resto? Más o menos de las mismas características yo. Y 1.200. Bueno, yo lo voy a poner a 800 pesos la noche. Y podrás competir un tiempo con eso, ¿sí? Pero después, si el otro que viene trabajando hace años y tiene más espalda que vos, que recién empezás, dice, bueno, él quiere ponerlo 800, yo lo pongo a 700. Y empieza a hacer una guerra ahí de precios que termina siempre perjudicando al más débil, ¿sí? Entonces, ojo también cuando uno dice, no, vamos a compararnos, eh, vamos a mostrar las debilidades que tiene la competencia para mostrar que nosotros somos mejores. Ojo, ojo con eso. Bueno, hay algunas cuestiones de marca. Yo acá todavía no les despedí que en su proyecto elaboren una marca. Por ahora solamente les decía, bueno, escriban el título del proyecto, ¿sí? Pero la realidad es que eh, vieron que les comentaba la otra vez en Colón, la única estrategia que tenían era tratar de ponerse un nombre que empiece con A, así estaban primeros en el listado alfabético que presentaba el municipio, ¿sí? Pero em, la marca, cuando uno empieza a trabajarla durante mucho tiempo, empieza a mantener durante un largo periodo un sello, un logo, esto lo acompaña de publicidad, la gente empieza también a verlo, a reconocerlo, digamos eh, que ayuda mucho. No se me ocurre ahora en los proyectos de ustedes, ¿sí? Eh, que se trabaje tanto esto, pero bueno, si uno piensa en el proyecto, por ejemplo, de Andrea, trabajando en una provincia, bueno, destacar, bueno, cómo es el recorrido que tiene la marca provincial en, eh, para los futuros o potenciales turistas, ¿sí? Cuando yo pienso en esta provincia, ¿en qué pienso? Cuando yo pienso en Miramar, por ejemplo, para Agustín, Miramar siempre se vendió como un destino de playa familiar, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo que apuntar a eso. Si hoy, o sobre todo en el verano, ¿no? Que fue de lo más jodido, pensábamos Villa Gesell, siempre pensamos en un lugar para jóvenes, para gente que vaya a pasarla bien, a disfrutar, de fiesta, pero digamos, ese no fue el principal propósito cuando se estaba armando toda esa localidad balnearia, ¿sí? Y después del hecho de los rugbyers que mataron a este chico eh, a golpes, a patadas, la verdad que la marca de Villa Gesell queda muy fuertemente eh, en, en- en cuestionamiento. Es decir, y tenés un hijo en edad de adolescente y te dice, no, mamá, papá, me voy a Villa Gesell con mis amigos. No, ni en pedo te vas a ir ahí. ¿Por qué? Porque ya se perjudicó mucho, ¿sí? Esa idea. O sea, además del hecho aberrante de estos rugbyers, el municipio, ¿qué va a hacer ahora para borrar eso? ¿Sí? Para decir, no, seguimos siendo un lugar eh,
familiar o seguro para los jóvenes, no sé. Eh, Son cosas que tienen que ir, digamos, eh, que o sea, no tengo una respuesta tampoco para esto, pero pienso también en Nueva York, hoy, capital del coronavirus, podríamos decir, cuando era una ciudad que uno podría decir, no, yo quiero ir a conocer Nueva York, y van a tener que salir dentro de un tiempo, cuando todo esto calme, van a tener que decir salir los alcaldes, el presidente de Estados Unidos, todo decir, ya es seguro volver a viajar. Pero es lo mismo que le sucedió después del 2001, ¿sí? Cuando la gente ni loca quería ir a Nueva York, ni loca quería subirse a un avión. Le digo, eh, trabajar la marca de destinos es muy importante y pocas veces los municipios, las provincias le prestan tanta atención o van y un día aparecen con un lema, con un sello, otro día lo cambian, qué sé yo, Salta, manteniendo esto, Salta la Linda desde hace décadas y bueno, logra un posicionamiento, ¿sí? Una marca también muy fuerte, Ushuaia, fin del mundo, ya está, end of the world, te lo meten por todos lados. Entonces después puede aparecer, y de hecho hay una ciudad más austral, y es chilena, y es Puerto William, pero ¿cómo le disputa la marca de ciudad del fin del mundo? ¿Sí? Puede aparecer Ciudad del Cabo, que igual está más al norte que Ushuaia, pero decir, nosotros somos el fin del mundo. Puede venir una ciudad de Nueva Zelanda y decir, no, nosotros somos el fin del mundo, pero estas cosas, ¿sí? Si se trabajan de manera eh, constante, rinden sus frutos, ¿sí? Eh, la ciudad de Buenos Aires para mí es una ciudad que todavía no tiene una marca, una identidad. Eh, y uno la piensa y dice, sí, el obelisco, sí, el tango, sí, no sé, la gastronomía, y así vamos, ¿sí? Sí, como siguiendo la moda o lo que aparezca. Estas ya, bueno, las recontra conocen seguramente ustedes, eh, pero lo interesante es ver cómo justamente algunas de estas marcas van innovando, ¿sí? Por ejemplo, la primera, ¿sí? La arriba a la izquierda, es, ¿saben cuál es o cuál era? ¿No? El logo de Argentina, la marca. Claro, la marca país, pero eh, hace unos 2 años por ahí, eh, se cambió la marca país. No sé si la vieron. Es un redondo, ¿no? Que tiene una A. Sí, Es horrible. es horrible. A ver si puedo ponerlo. Eh, La de todos los países está buenísima. La Argentina es un redondo con una A. sí, sí. Horrible. Ahí no sé si se ve. Ah, Es, listo. es este circulito. Es Cero que, diseño. no, no, además, Lo hago yo con un paint, chicos. lo hago yo con un paint. Eh, Como es, a ver, la UNDAP hay un profesor que trabajaba antes en la Secretaría de Turismo y que tiene el observatorio de marca país y te puede decir no solamente cuánto costó hacer este diseño, todo, porque te juro que eh, costó un poco más que alguien que lo haga con el Paint, ¿sí? Además, hubo mucha controversia porque la tipografía también era la misma que usaba Cambiemos, ¿sí? Entonces las letras de Argentina y todo, sí, bueno, ¿qué pasa con esto? La idea básicamente era, bueno, el mundo
¿sí? El globo y la A en el sur. Hace varios años se había pensado, de hecho estaba, el globito con un azul un poco más oscuro y una cruz del sur, ¿sí? Em, bueno, acá vamos con esto, ¿no? De decir, fíjense, lo que hace España, por ejemplo, ¿sí? Que es esta, la que está en la otra punta, que también ya hace años que la mantiene. De hecho, igual creo que también ahora sufrió alguna modificación, pero ya se identifica. En algunos cursos cuando preguntábamos esto, decían, es la marca de Córdoba o de Villa Carlos Paz. Eh, bueno, ahí hubo un poquito de plagio, pero la estrategia de la marca país, ¿también para qué sirve? Para que si yo pongo eh, un vino en una góndola en Estados Unidos, en España, en Japón, y tenga una marca país que se reconozca, yo quizás no entiendo nada de la etiqueta, ¿sí? Me pueden decir Álamo, me puede decir, no sé, cualquier Saurus, Tacna, no sé, cualquier marca de vino, y yo digo, "Vea, ¿dónde será esto?". Pero yo veo la marca de país y digo, es un vino argentino, debe estar bueno, ¿sí? Entre paréntesis, nosotros no tenemos ni idea de lo que podemos estar tomando acá en la Argentina por, no sé, 200 pesos. Ese mismo vino afuera nos sale 20, 30, 50 dólares, ¿sí? Y, y, y acá está lo mismo que una Coca-Cola de 2 litros. Por eso que es lo más sano que hay. Pero pensando en esto, en las marcas, ¿sí? A ustedes, cuando armen su estudio comercial, denle importancia o trabajen un poquito este tema de decir, bueno, ¿cómo se identifica la localidad donde voy a estar trabajando? Ahí la de Bellavista en Corrientes, ¿qué características tiene? La provincia, ¿cómo se vende? ¿Tiene algún logo, alguna imagen? ¿A qué se asocia más? Sí, lo de Miramar que les comentaba, lo de Salta. Bueno, son varios lugares, puntos fuertes, ¿sí? Eh, que uno podría identificar. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, Bueno, acá entramos en algo que es más común utilizar, que dice, bueno, las empresas o los proyectos que ustedes tengan van a estar siempre sometidos a variables incontrolables y las controlables. Las incontrolables ya sabemos cuáles pueden ser. Hoy estamos en el medio de una variable incontrolable relacionada con la salud, con la economía, con todo, ¿sí? Eh, ¿qué significa pensar en una variable incontrolable? No, tampoco es relajarme y decir, bueno, también puede pasar esto, puede pasar una pandemia y a mí me deja en la lona. Bueno, la continua necesidad de, no sé, de reinventarse que tienen las empresas, así de decir, bueno, yo tenía un restaurante y ahora resulta que lo tuve que transformar, no sé, en verdulería. Ya, hay un montón de casos de eso, o que los transformaron en tipo dietéticas, ¿sí? Em, entonces, esto cómo se debería trabajar, y bueno, pensando y analizando continuamente lo que se viene, ¿sí? Acá quizás el empresario argentino está más pendiente de cuánto va a estar el dólar, de si se cierra un acuerdo con los fondos acreedores y si esto, si lo otro. Y también tenés que estar viendo, bueno, qué está sucediendo en Brasil, qué está sucediendo en este mercado,
¿sí? Tendríamos que estar siempre pendientes de todo. Entonces, una empresa, un proyecto que esté, digamos, informado de todo lo que va ocurriendo, puede ser que pueda, digamos, adaptarse más rápidamente que lo que hagan otras empresas, ¿sí? Pero bueno, eso es cuestión de estar ahí, digamos, atentos a esto. Pero después existen variables que, que sí se pueden controlar y que son estas famosas 4P. Y acá sí ustedes, yo diría que una vez que hicieron el análisis o el estudio comercial de hacia dónde, cuál va a ser el mercado, qué características va a tener, ¿sí? Esto lo han visto, ¿no? ¿O Mazo? No, no, no lo vi yo. ¿No? Lo vi en la clase pasada nomás. Precio. Lo vimos la clase pasada, pero lo nombramos. Bien, ahí vamos. Entonces le decía, primero, pensar en cómo es el destino, en qué características va a tener, en qué, eh, cuál es la marca de la provincia, si voy a segmentar en este o en este público. Y una vez que yo conseguí toda esa información, voy a decir, bueno, teniendo toda esta info, ¿cómo es que voy a plantear mi proyecto? ¿Sí? De nuevo, esto quizás está más orientado hacia eh, empresas privadas, pero porque si yo estoy en una variable que va a ser el precio, digo, bueno, acá dónde entraría si es un proyecto de gestión pública, ¿sí? Pero también lo podemos orientar como diciendo eh, hacia qué público o cuánto va a gastar ese público, ¿sí? A ver, espérenme un segundo. Vamos a ir viendo entonces cada uno de estos, como para decir, bueno, qué puntos vamos a desarrollar. De nuevo, son variables controlables. Las otras, las incontrolables, la economía, la política, la salud, la tecnología, todo eso, tenemos que estar atentos. Tienen que estar ahí rondando tienen que estar en nuestra órbita, pero nosotros después tenemos que estar eh, fijando fuertemente estas variables, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, la variable producto, ¿sí? Es decir, yo sé bien qué es lo que estoy vendiendo. Parece una pregunta media boluda, perdón, pero ¿se entiende bien de qué se trata mi servicio? ¿Se lo puedo explicar a alguien en 2 oraciones, en una oración? Esto se hace mucho en el último tiempo, se está pensando como esto de eh, eh, discursos que abarcarían eh, el viaje en un ascensor, ¿sí? Eso que algunos hablan mucho de las clases TED o los cursos para emprendedores, todos te hablan de esto de Pitch Elevator.
no sé si lo escucharon alguna vez, lo escribo acá en el chat. Y significa eso, es decir, yo me meto en un ascensor y justo me doy cuenta que al lado mío, viajando en el mismo ascensor, hay un inversor, magnate y millonario, lo que sea, y le tengo que explicar mi proyecto en ese tramo que va de planta baja al piso 8. No sé, tengo menos de un minuto, ¿sí? Entonces, pensar en esos términos eh, nos lleva a decir, bueno, tengo que tener bien claro qué es lo que estoy vendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? Bueno, es un circuito que tiene estas y estas características, es una guía visual que tiene tal y tal cosa, es un programa para, digamos, reacomodar y reformular prácticas en hoteles de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero cuando yo ya titubeé, cuando yo ya empecé a dar vuelta y dije, no, y también incluye tal cosa, y también puedo sumar a tal otro, ya está, ya perdí la atención de ese posible inversor, ¿sí? O lo que es peor también es que yo no entiendo hacia dónde me estoy dirigiendo, ¿sí? Entonces, cuando uno pone en el marketing y en estas variables controlables, pone producto, en turismo dice, ah, no, pero lo mío no es un producto, es un servicio. Bueno, entendámoslo como el producto barra servicio o en la producción de ese servicio, ¿sí? Mi producto es la guía de turismo, mi producto es, la guía visual, como el caso de Melanie. Mi producto es este programa, mi producto es esta acción que voy a llevar adelante durante el verano, ¿sí? O el circuito, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ay, esto no hace falta. La variable precio, ¿sí? Producto, ya vimos, precio. ¿En qué se basa la empresa para determinar el precio de sus servicios? En los costos, en la competencia, en la demanda, ¿sí? De nuevo, puede ser que estemos armando un producto nosotros que sea gratuito, ¿sí? Que nosotros nada más lo que tenemos que hacer es ofrecérselo al turista potencial, ¿sí? Eh, pero yo tengo que hacerle ver que ese producto es gratuito, pero que por más que sea gratuito vale mucho, porque va a conocer esto, va a conocer lo otro, va a llevarse una experiencia de tal lugar, ¿sí? O al contrario, si yo digo, bueno, ¿sabes qué? Sí, tenés que pagar para esto. Bueno, ¿por qué tengo que pagar? No es solamente porque me estás dando un plato de comida o porque estoy durmiendo. ¿Sí? Esto creo que es una de las dificultades más grandes que tenemos en los últimos tiempos para que se reconozca el trabajo que está detrás de muchas prácticas turísticas, ¿sí? Eh, entonces, yo me pongo atrás de una guía en la ciudad y voy escuchando y después cuando dice, bueno, acá llegó el final de nuestro recorrido, este turno tiene costo, pero entonces decir, bueno, pero ¿cuánto yo pagaría por el tiempo que estuve acá recorriendo? ¿Cuánto me cuesta, no sé, una entrada al cine? ¿Cuánto me cuesta una entrada al teatro? Y son espectáculos de menos de 1 hora, 2 horas. Y acá yo tuve 3 horas caminando. Entonces, esta cuestión también es de
saber expresar lo que incluye, ¿no? Todo nuestro producto, ¿sí? Bueno, si no creo que sea el caso, pero si alguno dice, no, yo voy a hacer una app para el celular, bueno, pero ¿va a ser gratuita o paga? Paga. Bueno, ¿cómo tendríamos que explicarle al usuario que es paga? ¿Sí? ¿Qué cosas va a estar ahí apareciendo para que el usuario diga, sí, vale la pena pagar por esto? Porque no tiene publicidad, porque no tiene esto, porque... ¿Sí? Eh, digamos que toda esta parte, ¿sí? Es la que después nos va a ayudar a armar el estudio económico financiero, ¿sí? Si yo supe eh, entender cómo son los costos, si yo supe entender cómo va a ser mi relación con los proveedores, etcétera, ahí voy a saber cuánto puedo eh, solicitar que me paguen, ¿sí? Si yo no tengo ni idea, de nuevo, es algo controlable, yo controlo el precio, ¿sí? Si lo controlo exclusivamente fijándome en cuánto están cobrando los demás, ¿sí? Cuánto está cobrando mi competencia, puede ser que le erre ahí bastante, ¿eh? Esto es de lo más común que sucede, sobre todo en alojamiento en las empresas turísticas, ¿sí? Y hay mucho turista, ¿no? Que está ahí pendiente de, a ver, eh, ¿cuánto sale la noche en esta cabaña? Y 2.000 pesos. Ah, no, en la otra cabaña me ofrecieron 1.800. Bueno, está bien, vení, yo te hago 1.700. Ah, bueno. Y si me quedo 2 noches, me hace 3.000. O sea, te bajó 1.000 pesos cada noche. Y vos dijiste, sí, porque estoy al horno, necesito la plata, pero después, decís, ¿y cuánto margen obtuve yo por esta venta de 2 noches? ¿Sí? Y fueron 100 pesos, 200 pesos, me di cuenta que además tuve que hacerle el desayuno, que tuve que prenderle la calefacción, al final terminé perdiendo, ¿sí? Entonces, eso también es la cuestión de decir, del análisis más eh, puntilloso, si se quiere, más detallado de cuáles son mis costos, ¿sí? Y esto, acá sí, cualquier proyecto, más allá de que sea público o privado, tiene un costo, ¿sí? Un costo de producción, un costo de mantenimiento, ¿sí? Les decía, vamos a ver en la próxima clase marco lógico, que es, bueno, una metodología para pensar cómo es el retorno de una inversión en un proyecto público. Pero igual yo tuve que armar un presupuesto. Sí, entonces, entonces es otra de las variables controlables, la del precio. Acá algunos puntos más, ¿sí? Otras decisiones que dicen pueden afectar la fijación de precios, aumentar los ingresos, alcanzar mayor participación en el mercado, liderar en la calidad, crear barreras de ingreso, ¿sí? Otra variable que voy a controlar es la promoción, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a mostrar mi producto? ¿Cómo voy a mostrar mi servicio? ¿Sí? Yo tengo que controlar esto. Lo que decíamos hace un rato. Si yo entendía cuál era mi mercado, si yo entendía cuáles eran mis turistas actuales y los potenciales, si yo entiendo eso, entiendo lo que decía Melanie de cuáles serán los medios para mostrar eh, mi producto o servicio, ¿sí? Entonces, ahí voy, digo, bueno, la verdad que acá sirve más si yo voy y hago una promoción en este sitio, si acá yo voy y hago una promoción en tal otro. A mí siempre me quedó un caso de un conocido que era gerente en un hotel muy grande acá de la ciudad de Buenos Aires,
em, creo que era, sí, el Intercontinental. Y tenían un... eh, querían ofrecer el servicio de spa, ¿sí? Spa, fangoterapia, todas esas terapias así de belleza. Entonces empezaron, no, tenemos que publicitar acá, tenemos que hacer una promoción en este otro lado. Y este flaco era de Remedios de Escalada, ¿sí? Ahí conocía la zona de Banfield, conocía parte de Lomas. Y dice, ¿saben qué? Vamos a hacer una publicidad que nos va a costar 2 mangos, porque justo hay un torneo de canasta en Lomas y ese es el público que nosotros necesitamos. Se le cagaron de risa, ¿se imaginan? Cuestión que hicieron la publicidad de eso en la revista que iban a repartir en ese especie de torneo, donde claramente un juego como la canasta está orientado a un público en su mayoría femenino y de tercera edad. Puede haber de todo, pero ellos decían, nosotros el spa y todas estas terapias están orientadas acá. Y la verdad, y pusieron un premio, colaboraron con un premio para ese torneo y publicitaron en esa revista. Digo, para el Intercontinental es como que le digan, no, sale de 2.000 pesos publicitar acá, y es como una propina, ¿sí? Y para el que organizaba el torneo era, no sé, tener la plata para imprimir los folletos, ¿sí? Los volantes. Bueno, terminó sucediendo que tuvieron muy buenas repercusiones. Eh, entonces digo, fíjense que a veces con estrategias muy pequeñas, ¿sí? De promoción, eh, pero sobre todo, ¿qué hay que pensar ahí? Tengo que tener identificado a quién se lo quiero vender. Pues muchas veces, ay no, yo tengo termas, tengo que ir a la Feria Internacional que se hace en Italia todos los años sobre termas. Y quizás conseguís un 5% de las visitas y te gastaste la facturación de meses para llegar ahí, ¿sí? O, a ver, un destino como es los esteros de Liberá, ¿sí? Y dicen, no, acá en los esteros llega la gente que hace avistaje de aves. Entonces tengo que ir a la feria de Bird Watchers que se hace en Londres tal año. De nuevo, vas a captar a algunos turistas ahí. A veces no entendés cómo un suizo llegó a Estero de Liberá en junio y, y está ahí, pero después hablas con los hoteleros, con los prestadores de turismo ahí de los esteros, dicen la realidad que nuestro público es el que ya recorrió toda la Argentina y le faltan las figuritas difíciles, ¿sí? Le faltan los esteros, le falta eh, algún punto ahí en Chaco, le falta algún parque nacional del sur, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que apuntar a ese, pero no es lo mismo que el turista que en principio tiene la posibilidad de salir y dice, bueno, yo quiero conocer las cataratas, yo quiero conocer tal los glaciares, ¿sí? El Calafate. Bueno, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí. Buenísimo. Eh, bueno, ahí tienen algunas definiciones de lo que es la publicidad, la promoción de venta, las relaciones públicas. Son todas acciones que entrarían en la promoción, ¿sí? Algunos, eh, algunos productos, ¿sí? Se basan más en esto. Ven, por ejemplo, la venta personal es crucial en el turismo estudiantil, ¿sí? El turismo estudiantil tenemos que ir, convencer a los pibes a la salida del colegio.
Después vamos a hacer también toda esa venta, pero también va a ser personal con los padres, ¿sí? Pero no basta solamente con decir, bueno, Travel Rock, la mejor empresa de viajes estudiantiles, y empapelamos la ciudad. Eh, la verdad que vamos a tener que, no sé, llegar a la puerta del colegio con un micro todo ploteado, vamos a tener que después llevar a los padres a un tour para que conozcan dónde se van a alojar, bueno, todas esas cuestiones. Entonces, cada producto o servicio va a tener su estrategia ahí de promoción. Esto también hay que entenderlo. Pero siempre volvemos, ¿no? Para decir, si no tenemos la posibilidad de entender cómo es nuestro mercado y estamos perdidos ahí, ¿sí? Porque vamos a querer abarcar todo y no lo vamos a poder hacer. Eh, y la última variable es esta que se conoce como plaza, que sería, este sí que está muy orientado a productos físicos y a veces en el turismo es difícil pensarlo, ¿sí? Entonces, porque ven que dice, la plaza es el lugar en el que se comercializa un producto o servicio, ¿sí? Quizás la traducción es media mala porque vendría de place, ¿sí? Como de lugar, ¿sí? Entonces nosotros decimos plaza, no, pero como tenía que concordar con las 4P, ¿sí? De price, product, promotion y place, entonces pusieron plaza en vez de lugar, pero bueno. A diferencia de otros bienes, en el caso de los productos turísticos, es el usuario que se desplaza para poder disfrutar de ellos. Dice, pero sin embargo existe un proceso denominado distribución por el cual los servicios son colocados en la plaza para ser vendidos. Bueno, ¿cómo es ese recorrido? ¿Cómo es esa distribución? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se genera el servicio? ¿Cómo lo ponemos en el mercado? ¿Sí? ¿Qué cosas se muestran de cómo se generó ese servicio o ese producto turístico? ¿Sí? Em, y entonces acá se mezcla bastante con lo que es la promoción, ¿sí? Con decir, bueno, si yo entiendo cómo llegó ese servicio a brindarse, puedo decir, bueno, tengo la posibilidad de mostrarlo de esta manera, ¿sí? Eh, tengo que facilitarle al cliente, al actual y al potencial, bueno, cómo es ese producto o servicio y cómo es digamos, la lógica para consumirlo, ¿sí? Eh, y en el medio, ¿sí? Digamos, pensar, por ejemplo, en tu caso, Melanie, ¿cómo va a ser la distribución de esa guía? ¿Sí? ¿Cómo vas a llegar al turista? ¿Sí? Entonces por eso digo que se mezcla un poco la promoción, porque vas a decir, bueno, por un lado voy por acá, voy a mostrárselo por acá, pero también tengo que entender que le tiene que llegar a estos y a estos y a estos usuarios, ¿sí? Entonces, si vos encontraste dónde lo vas a dar o quiénes van a ser tus usuarios, ahí vas a entender cuál es el camino de la distribución. O en el caso de Yara, yo pienso que los hoteles de estas características tendrían que llevar adelante este proceso de reconversión o de readaptación post-COVID. Ok, ¿cómo llego yo a esos hoteles? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el proceso de distribución de mi servicio? ¿Se entiende? Medio confuso quizás. Y acá, bueno, lo que se hizo fue ya más adelante decir, bueno, además de estas 4P, se habla de un plan de marketing extendido que habla también de personas
procesos y prueba, ¿sí? Entonces, esto como para cambiar un poco el término de cliente, ¿sí? Se piensa en personas, se piensa en cómo son esos procesos y se piensa también en cómo yo llego a ellos, ¿sí? Y no hay recetas tampoco, también infalibles, ¿sí? Decir, bueno, no, esto se va a hacer siempre así y siempre vamos a tener buenos resultados. La realidad es que no. La realidad es que hoy apuntamos a este turista o a estas personas y nos dimos cuenta que estábamos fallando. Entonces, eso es la prueba. Entender que hay un proceso de evaluación y que nosotros podemos cambiar, ¿sí? Que podemos comprobarlo y que podemos actualizarlo, ¿sí? Entonces, nos, nos equivocamos acá. Nadie te va a decir nada, nos equivocamos. No, no resultó eficiente. Bueno, ok, no resultó eficiente. ¿Qué hicimos para mejorar? Sí, si no pudimos estar ahí pendientes de, y esto es medición de resultados, básicamente, ¿sí? Si yo no tengo una clara conceptualización o una clara identificación de los puntos críticos de mi proyecto, ¿sí? Estoy funcionando, estoy vendiendo, bueno, a ver, vinieron tantos turistas en esta temporada. Bien, eh, pareciera que sirvió la promoción que hicimos. ¿Cuál de todas? Porque pusimos 5.000 pesos en páginas web, pusimos 10 lucas en folleto, nos gastamos 50 en ir a la FIT. ¿Qué dio más resultado? Y habría que hacer una encuesta a los turistas a ver cómo se enteraron. Bueno, esa es una opción, ¿sí? Vieron que muchas veces decís, bueno, ¿cómo conoció el lugar? Por amigos, por página web, por esto. Bueno, Ujú. esa es una opción tal cual, pero yo tengo que saber, tengo que tener ese indicador. Si claramente me interesa, si yo gran parte de mi, eh, eh, digamos, de mis costos están, digamos, enfocados en publicidades, en promoción, tengo que poder medirla, ¿sí? Si gran parte de mi costo está más orientado a, eh, a insumos, también tendría que medirlo. Ah, señor, no sé, de repente un restaurante viene manteniendo, no sé, un cierto nivel de facturas, medialunas y todo, y un día dice, no, pero voy a innovar, voy a cambiar acá. O en vez de las pastas, yo venía comprando en este lugar y voy a comprar esto. Venía comprando en la fábrica de pasta de la vuelta y ahora voy a comprar en la juvenil. Y me van a arrancar la cabeza. Ahora, ¿vale la pena ese esfuerzo? ¿Me lo van a reconocer los clientes? ¿Sí? Lo tengo que medir, tengo que poder medirlo, porque si no, estoy haciendo todo el esfuerzo económico y después no lo estoy midiendo, ¿sí? Eh, de ahí que viene el tema de la prueba. Quizás para los proyectos que ahora están armando ustedes, pareciera, bueno, no sé si lo vamos a necesitar, pero sepan que es un punto interesante, es un punto que no debemos, digamos, cambiar o menospreciar, ¿sí? De cierta manera, porque ahí está la posibilidad de entender a dónde tenemos que hacer más fuerza, en un punto o en otro, ¿sí? Eh, y bueno, la otra P, esa de los procesos, es también entender cómo fueron dándose todas estas dinámicas, ¿sí? Bueno, a ver, yo tengo un proceso para la fijación de precios, yo tengo un proceso para eh, el armado del producto turístico, yo tengo un proceso para
esto es un pensamiento que también viene bastante más en los últimos años, como para decir, no podemos hacer un día las cosas de esta manera y otro día de otra manera y esperar siempre buenos resultados, ¿sí? Una vez que encontramos cómo es eso, cómo es un buen resultado, ok, podemos seguir ahí. Esto viene también a una de las primeras lecturas que les pasé el restaurante El Bully, ¿sí? Donde cada año se renueva la carta, el menú, ¿ok? Y estamos 6 meses cerrados pensando después el próximo menú del año siguiente. Y en ese periodo hay un montón de prueba y proceso, pero no puede ser que un día el cocinero se levante y diga, listo, hoy lo hacemos así. No, tienen todo recontra anotado, todas las cantidades. Después pueden jugar con algunas cosas, pero en el proceso de la innovación tenés que tener todo bien identificado, tenés que tener todo bien detallado, porque si no después lo vas a querer repetir y no va a salir de la misma forma, ¿sí? Y esa es una de las lecciones más claves en innovación, ¿sí? Querer generar nuevas o mejores experiencias, mejores expectativas, pero decir, che, ¿cómo lo hiciste la primera vez? La verdad, ¿sabes que no sé? No sé cómo fue. Sí, se trata de estandarizarlo también para después evaluar la calidad. Tal cual, tal cual. Sí. Entonces, por eso es que ahí aparece estas nuevas P, ¿sí? Y después lo último, que esto también se los mencioné la otra vez, y decía, bueno, el benchmarking, ¿no? El tema de ver cómo, digamos, dentro del estudio comercial, podríamos pensar en, bueno, a ver cómo lo está haciendo la competencia, o a ver, no sé, en otros años aparecieron proyectos del estilo glamping, ¿no? Glamping turístico. Ahora creo que se escucha mucho más, pero hace unos años no era tan común. Eh, el tema de campings con glamour o algo así, sí, bueno, con container, con domos, pero con carpas ya armadas, donde vos vivías en la experiencia de acampar, así supuestamente en la naturaleza, pero con los servicios, qué sé yo, estabas en una carpa con un split frío-calor o con un somier, ¿sí? En una carpa grande, o con un container, estás en la naturaleza, pero bueno, lo importante no es únicamente la experiencia de dormir, sino también el contacto. Entonces, cuando aparecían estas primeras ideas, y acá en la Argentina no había mucho. Entonces, bueno, a ver, ¿qué está haciendo Chile con esto? ¿Qué está haciendo eh, Alemania? ¿Qué está haciendo? Entonces, sí, esto venían varios, eh, digamos, emprendedores y decían, vi esto en tal país y lo quiero traer acá. Bueno, era una opción válida. Eh, pero para eso también tenemos que informarnos, tenemos que relevar bastante información. eh, y bueno, por eso yo le pasaba, no sé, a Yara, esto es lo que está haciendo Jujuy ahora para readaptarse. Listo. O sea, tampoco es que tenemos que ser siempre todo realmente nuevo, ¿sí? Pero si no, después queremos inventar cosas que ya se inventaron y lo que es peor, a veces querer armar cosas que ya se inventaron y que no funcionaron, ¿sí? Entonces, si tenemos esa experiencia, mejor ir, nada, sacando o eliminando uno de esos pasos. Bueno, no funcionó por esto y por esto, ¿sí? ¿Hay un circuito de este estilo en la provincia? No. ¿Hay un circuito similar en otra provincia? Sí. A ver qué características tiene, qué posibilidades tiene, quiénes lo consumen. Y ahí vamos, ¿sí? ¿Me pudieron seguir? Sí, sí. Sí, profe. Eh, bueno, creo que Julieta se fue. Nada, entonces
hay un montón de cosas que aparecen acá en el estudio comercial. ¿Es importante? Sí, ¿por qué? Porque en la medida que nosotros identificamos nuestro mercado, a dónde nos queremos dirigir, vamos a entender, bueno, la amplitud que va a tener nuestro proyecto, ¿sí? Es decir, si yo voy a apuntar nada más a este tipo de turista, bueno, de repente voy a decir, uy, voy a estar un tanto limitado, o voy a decir, si solamente me abarco este turista, voy a tener que cobrar un poco más, porque si no, no me voy a poder mantener. Bueno, déjalo por ahí. Eh, em, después, ¿qué más? Tenemos, a ver, espera. Todo el tema del estudio técnico va a surgir de ahí, ¿sí? De decir, bueno, va a tener esta dimensión. Si voy a apuntar a eso, si voy a apuntar a este segmento, a este y a este, voy a necesitar más otro tipo de amplitud. Bueno, eh, digamos que tenemos que ir haciéndolo así en paralelo. Tenemos la posibilidad dentro de los proyectos que ustedes tienen ahora, no sé tanto el tuyo, Brian, pero en los destinos que han elegido hay información, hay que meterse. Lo que les decía varias veces es, lo que les decía varias veces es que no pensemos exclusivamente en escribirle al municipio y decir, necesito estadísticas de turismo, y no te las pasan, ¿sí? Y Melanie decía, nos quedan 4 semanas, ¿sí? 5 semanas, entonces, y pueden pasar tranquilamente, y es más, en la municipalidad se imaginan ahora cómo están funcionando, menos que menos, para contestar preguntas de alguien que mande, necesito estadística. Entonces, entrar en las páginas oficiales ayuda, en las páginas oficiales de las provincias, ayuda también pensar, eh, por ejemplo, eh, no sé, el repositorio turístico o Google académico para pensar, porque si uno pone turismo, eh, Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que te van a salir un montón de ofertas de alojamiento o lo que sea, y lo que uno quiere justamente es datos académicos. Entonces, con algún PDF, alguna cosita un poco más concreta, ¿no? Entonces ahí Google Académico, Repotur, entonces ya ahí tenés. Y de nuevo, esto también es un poco el benchmarking, ¿no? Decir, bueno, a ver, estos otros hicieron un proyecto de este estilo, bueno, a ver, podría adaptar algunas cosas acá, ¿sí? No es que, ay, no, se copió. Bueno, depende, si es todo copy-paste, sí, pero si yo pude siempre citando, utilizando ahí fuentes, encontré información y la puedo utilizar, mejor, ¿sí? ¿Preguntas? Pablo, ¿hay algún tipo de cuadro para este estudio? O sea, para lo que es el desarrollo de los estudios, o te lo mandamos en un Word. No, en un Word está bien. El cuadro era este que les decía de los qué y De los perfil. cómo. Ok, ¿Sí? ok, No, este para decir, cuando yo identifico varios segmentos, digo, bueno, a bien. ver qué necesitan estos segmentos y cómo yo se los puedo, digamos, Sí, cómo brindar. satisfacer las necesidades de ese segmento. Sí, pero ese tampoco es que hace falta que esté en el proyecto, es para que lo piensen ustedes. Y de Bien. nuevo, es como un ejercicio muy bueno cuando lo llevábamos a empresas turísticas, porque ellos nos decían, no, yo apunto a todos, todos por igual, y la realidad es que, ¿cómo vas a apuntar a de nuevo el ejemplo, ¿no? El del Hotel de Bariloche, a un jubilado con un turismo estudiantil? No podés mezclar sí, los dos segmentos en el mismo
momento en el año. No podés ponerle, sí, los viejos duermen acá en una cama marinera triple. ¿Cómo sube? ¿Cómo baja? Entonces, ahí tenés que leer eso, ¿sí? Bueno, yo quiero poner un hostel, sí, en tal lugar. Bueno, ¿y por qué un hostel o no mejor una hostería? Sí, Fernanda, que hoy no llegó porque tenía que acompañar a una familiar, me avisó. Ella decía algo ahí en Maquinchao, en Río Negro. Bueno, quizás nosotros venimos con la idea de hostel, a mí me gusta el hostel, pero yo tengo que primero entender quiénes son los turistas que pasan por ahí, ¿sí? Y qué características tienen. Y entonces ahí voy a poder decir, y quizás sí, digo, bueno, es una mezcla entre hostería y hostel y tiene estas características. Bueno, y ahí vamos, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿alguna otra cuestión? No. Bueno, espero entonces ahí. Ay, profe, perdón. ¿Te vamos mandando el avance del trabajo? Sí, claro. Porque yo no lo avancé en nada de lo último que te mandé. Bueno, nada. ¿Qué le Pongámoslo. agrego lo que vimos estas dos clases? Y empezá a armar un bosquejo, digamos, de cómo es este mercado al que vos entrarías. Dirías, bueno, Está yo bien. quiero enfocarme en estos hoteles, ¿sí? Ya segmenté que es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires es enorme la amplitud de Está bien. alojamiento. Me enfoco ¿Cuál en voy a algo elegir? específico. ¿Sí? Estas y estas características, ¿sí? Y, y bueno, después también, Brian, lo de mandame vos también tus avances y le sumamos esto de, bueno, cómo sería ese proyecto de capacitación y ahí después saldrían eh, los costos de un profesor, de un consultor o lo que sea, pero primero tengo que entender, bueno, cuántas semanas son, qué temas querés abarcar y todo eso, entonces ahí lo podemos Bueno, ir armando. dale, entonces armo así más o menos. E igual Dale. había puesto en lo que te había mandado que era alrededor, no sé si me parecía exagerado, pero 2 años había puesto yo. No, es Es muy muchísimo. exagerado. Sí. Sí, sí, sí. No, en 2 años hacen un terciario. Claro. No sé, pero hacen algo. A ver, vos ponete en la cabeza de un prestador de servicios turísticos. Quiere, si hace algo es para ganar más plata, Es, ¿sí? Si vos le decís, sí, bueno, vas a hacer esto, pero para ganar más plata vas a tener que estar 2 años y te va a decir, ¿y esto en costo-beneficio cuánto? Pero si vos le decís, no, mira, en 3 meses, en 6 meses podés lograr esto, bueno, ojo. bueno, Y además pensar también en los tiempos como son, ¿no? Eh, después empiezan, no tengo tiempo, no, ya viene la temporada, no, ya viene esto, no. Bueno, te voy a pasar el programita este del SIGO, así ves cómo está estructurado, cómo se planteaba a lo largo de tantos encuentros, a quién estaba dirigido, te va a servir también. bueno, pasa que es bastante como complejo y siendo que Bellavista no es un muy conocido, como por ejemplo estoy buscando más que nada información de turismo en los esteros de Liberá, que está al ladito, digamos, de Corriente, como para tener referencia de turistas, de tipos de turistas y demás. Obviamente no es lo mismo, pero geográficamente está muy cerca y más o menos tener una idea. Y más con lo de la marca provincia, hace más hincapié en lo que es el carnaval y otras cosas que Mm. Toropí, el lugar donde yo estoy enfocándome, que esa es la idea, como ponerlo en valor. Por eso como que no hay mucha información, pero estoy tratando de encontrar por todos lados. Dale, dale, sí, sí, sí. Yo creo que quizás ese es el, el punto más ahí difícil de tu proyecto, encontrar la información relacionada
los turistas, a cómo llegan, a qué Exactamente. público. Pero está bien poner esto también, ¿no? De decir, ¿cómo se vende la provincia de Corrientes? Carnaval, carnaval, carnaval. ¿Y qué posibilidades también existen? Todas estas otras, ¿sí? La naturaleza, la aventura, la pesca, ¿sí? Entonces Sí. ahí empezás a mover un montón de cuestiones bien, ¿viste? Bien interesantes. Lo que había encontrado es que el destino, por ejemplo, de Toropí tiene mucho lo que es turismo científico. Los visitan muchos científicos. Ese Bueno, sería un mercado como bueno, principal. eh, entonces también sabes que está bueno con eso. Hablar de lo que es el turismo científico, ¿sí? ¿Qué características tiene? Cómo se presenta? ¿Qué, eh, qué de otros destinos en la Argentina se conocen que son de este estilo? ¿Qué es lo que Sí, venden? ¿Sí? Porque vos después tenés turismo científico, no sé, más ligado a la arqueología, y hace poco en Catamarca encontraron restos arqueológicos súper importantes del Imperio Incaico, pero después tenés turismo científico en Chaco para ir a ver los meteoritos que cayeron, tenés turismo científico para hacer observación eh, astronómica en el Leoncito, en San Juan, y eso también es turismo científico. Entonces, identificar eso y decir, bueno, acá ya empiezo a encontrar un tipo de turista bastante especializado, ¿sí? Y entonces empiezo a decir, bueno, y tiene estas características, está dispuesto también ese turista a, qué sé yo, si vas al Leoncito y tenés que estar un poco predispuesto a cagarte de frío a la noche a 2000 metros de altura para ver estrellas y, digamos, y hacer todo el recorrido. Entonces decir, bueno, no es un turista que va a estar diciendo, si a mí no me pones un somier de tales características, no voy a llegar. Entonces, estas cosas están buenas, pero cuando las identificás, ¿no? Y también quizás lo que le falta ahí al prestador es eh, conocer que existe esa posibilidad, ¿sí? En su provincia, en su localidad, de vender ese tipo de experiencia. bueno, dale. Bueno, chicos, chicas, Bueno, Pablo, la semana que viene hacemos también el Zoom a las 10. sí, sí, Listo, sí, sí. perfecto. Bueno. Espero que no se me superponga ahí con el Zoom de mi hijo, ¿no? Pero bueno, hoy la verdad que estaba recolgado. Bueno, gente, cuídense y cuiden también a los suyos, ¿eh? Y mándenme avances los que necesiten, ¿sí? Bien. Dale. Bueno, gracias, Pablo. Chao, Chau, chicos. chau. Nos vemos. Chao. Chao.